Vamos a comenzar esta receta colocando nuestras lentejas en una olla. Las vamos a cubrir de agua y vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva vamos a cambiar el agua y seguiremos con la receta. Esto lo hacemos para limpiar las lentejas, así que una vez que el agua haya hervido vamos a cambiarle el agua. Ahora vamos a cubrir como 2 dedos las lentejas con agua, ¿veis? Esa es la medida, aproximadamente 2 dedos. Ahora vamos a añadir un pimiento. Como veis, el pimiento lo hemos limpiado las semillas, un tomate, una patata y un chorizo. El chorizo es opcional. Si sois vegetarianos o veganos, no se lo pongáis. Aparte del chorizo le vamos a poner una zanahoria, un poquito de comino y un poquito de pimentón. En este caso nosotros vamos a usar pimentón dulce. Le vamos a añadir un chorreoncito de aceite. Vamos a añadir un poquito más de agua hasta que cubra nuestras verduras. Por último, una hojita de laurel. Ahora solo tenemos que esperar a que hierva y os enseñaremos el próximo paso. Hay un ingrediente que se nos había olvidado y es el ajo. Le vamos a echar como media cabeza de ajo y lo vamos a dejar que hierva porque todavía no están nuestras lentejas. Como veis, va reduciendo, todavía tiene mucho caldo, pero todavía no están. Ahora que están hirviendo nuestras lentejas, hay que tener cuidado de que no se consuma todo el agua. Y también hay que evitar que el fuego esté muy alto, ya que esto puede maltratar nuestras lentejas y se pueden romper. Entonces, a un fuego medio que se siga hirviendo bien. Después vamos a probar las lentejas y ya que estén bien cocinadas, vamos a pasar al siguiente paso. Una vez que ya estén cocinadas nuestras lentejas, vamos a retirar las verduras y las vamos a añadir en un vaso donde las vamos a triturar más adelante. Vamos a añadir el pimiento, el tomate, el cual le podemos retirar la piel, pero este es opcional. Nosotros no lo vamos a hacer. También vamos a añadir la zanahoria. Nosotros no vamos a triturar la papa, ya que nos gusta comerla en trozos más grandes. Por lo que con ayuda de un cuchillo la podemos cortar dentro de la olla, ya que ya está muy suavecita. Y vamos a retirar el ajo y la hoja de laurel, que vamos a buscarla, ya que esto no lo vamos a comer. Aquí está la hoja de laurel. Con cuidado de no quemarnos, la vamos a retirar. Y pasamos a triturar el resto de las verduras. Como ven, en este recipiente tenemos la zanahoria, tomate y el pimiento. Agregamos un poco de caldo para que sea más fácil triturarlo. Y pasamos con una batidora de mano a triturarlo todo muy bien. Y ahora vamos a regresarlo a nuestra olla con las lentejas. Una vez que lo hayamos agregado, lo vamos a mezclar hasta que se incorpore bien. Ahora lo probamos y rectificamos que está bien de sal. Nosotros hemos dejado el chorizo sin cortar, ya que lo cortaremos para cada plato. Pero lo puedes partir igualmente que hicimos con la papa. Y ya estarían listas nuestras lentejas, así que vamos a servirlas. Agregamos un poco de las papas y agregamos el chorizo. Y ya estarían listas nuestras lentejas, una receta muy saludable y sobre todo deliciosa. Esperamos que les guste.